Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y bueno, vamos a continuar con la pregunta número 59 del Catecismo Menor de Westminster, ¿no? Ya estamos viernes, fin de semana casi, así que estamos preparándonos también para lo que se viene el Día del Señor, ¿ok? Y la pregunta 59 del Catecismo Menor de Westminster nos dice, ¿cuál de los 7 días ha señalado Dios para el descanso semanal? Porque sí, hay 7 días, pero ¿cuál? El día que se nos antoje, el día que, que queramos, ¿no? El día que nuestra iglesia nos dice, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿ok? Y la respuesta es desde la creación del mundo hasta la resurrección de Cristo, ojo, desde la creación hasta la resurrección, Dios señaló al séptimo día de la semana como el descanso semanal, pero desde la resurrección hasta el fin del mundo, el primer día de la semana, o sea, domingo, es el día de reposo cristiano, ¿ok? Entonces, desde la creación del mundo hasta la resurrección de Cristo, pues el día de reposo ha sido siempre, bíblicamente, el día sábado. El séptimo día de la semana, el día sábado. Ese ha sido el día de reposo, el día donde los hebreos y los judíos pues guardaban este día para poder adorar a Dios, para poder concentrarse. Pero desde la resurrección de Cristo, que fue el primer día de la semana, hasta el fin del mundo, pues los cristianos observaron este día como día para santificarlo, día para poder guardar reposo a nuestro Señor. Se podría decir incluso rompiendo ya el esquema y la unión con lo que vendría a ser el judaísmo para entrar a lo que es el cristianismo. ¿Ok? Observaron por qué. Porque ya no era solamente ese día, vamos a decirlo, poniendo un día como idolatración, ¿no? Como ídolo, sino era observar un día con un propósito, y el propósito era la victoria de nuestro Señor resucitando de la muerte. Y vamos a leer, ¿no? ¿Por qué decimos que el primer día de reposo es el sábado? Porque en Génesis 2, del versículo 2 al 3, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. En Éxodo 20:11, ya lo hemos leído, ¿no? Habla, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Ok? Está hablando de la creación y cómo Dios descansa. Y ya en Éxodo 20, en la liberación de Egipto, hemos visto, pues el Señor pide guardar el día de reposo para poder tener ese día como alabanza a Dios por la liberación que hizo de Egipto. En Marcos 2, del versículo 27 al versículo 28, nos dice, ¿no? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Aquí ya empieza a cambiar un poco la cosa. Aquí está hablando Cristo. ¿Y por qué empieza a cambiar la cosa? Porque aquí el Señor, ¿no? Ya tanto se había observado el día de reposo el sábado, que empezaban a poner un ídolo de aquel día. Empezaban a ponernos ponerlo por encima de toda obra el día sábado. Por encima incluso de la piedad y misericordia el día sábado. Y aquí el Señor pone algo. El sábado se hizo para el hombre. El sábado, el día de reposo, se hizo para el servicio del hombre. Y el hombre ponga ese día, ¿no? Se libere de todo. Por eso el sábado sirve al hombre. Está hecho para el hombre. Porque el hombre se libera de toda actividad para dedicársela a Dios. Y no al revés. Se está poniendo las cosas al revés. ¿Por qué? Porque están poniendo al hombre para el servicio del sábado. Y es completamente al revés. Y pues aquí estamos hablando Cristo. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. O sea, nuestro Señor Jesús es Señor incluso por encima del sábado, por encima de este mandamiento. Porque Él fue, siendo Dios, el que dictó este mandamiento. Y sabemos que no puede haber ídolos dentro de nuestras cosas, dentro de nuestras vidas. Inclusive, así sea un día que el Señor bendijo. ¿Ok? Entonces, este es en Marcos 2 del 27 al 28. Y ahora, aquí Cristo ya está marcando el cambio. Cuando el Señor resucita, pues la iglesia empieza a observar si nuestro Señor Jesús es Señor incluso por encima del sábado, pues su resurrección, siendo el primer día de la semana, es un hecho donde nosotros podemos y debemos guardar este día para dedicárselo al Señor. Y en Hechos 27 ya está hablando
el cambio el primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, la Santa Cena, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Estamos viendo prácticamente una de las primeras reuniones cristianas el día domingo. Estamos viendo la comunión de la cena del Señor, el partimiento del pan es la comunión de la cena del Señor. Y Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso, o sea, hay una compartición de la palabra de Dios. Estamos viendo cómo, desde a partir de lo que la declaración de Cristo en Marcos, pues vemos cómo ya en Hechos, ¿no? Ya los primeros cristianos actuando, pues ya no era el día de reposo, su día donde ellos se reunían para poder adorar a Dios y poder aprender de su palabra, sino empezar a ser el primer día de la semana, el día domingo. En primera de Corintios 16, 2, Pablo da indicaciones a la iglesia de Corinto y dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y sumamente importante, porque nuevamente Pablo está asociando el primer día de la semana con algo que es dentro de parte de la liturgia, que son las ofrendas. Y Pablo dice, no, cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cuando se reúnan, pongan ustedes una ofrenda según el Señor les haya prosperado. No vamos a hablar de la ofrenda, pero está hablando, y la ofrenda es parte de la liturgia de la iglesia cristiana. Entonces, nuevamente, el primer día de la semana empieza ya a ser, desde la resurrección de Cristo, el día donde los cristianos guardan para su Señor. Y en Apocalipsis 1:10 dice, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. ¡Wow! Muchas veces ya como cristianos no hablamos del día de reposo. Para no entrar en una controversia con los sabatistas o algunos judaizantes que quieren hacer como sea guardar el Shabbat, sino como cristianos ya no hablamos de un día de reposo, sino hablamos del día del Señor. Sí, el día del Señor es el día de reposo cristiano, pero es el día del Señor, el día que Cristo resucitó, el día donde nuestro Señor pues resucitó en victoria y donde nosotros recordamos ya no una liberación de Egipto, sino recordamos que el Señor nos liberó del pecado. Y acá Juan está hablando que en el día del Señor, sea el domingo, oyó esta profecía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los 7 días ha señalado el Señor? Pues en un principio para los judíos era el sábado, pero ahora es el domingo. Y sabes que hay algo bien interesante, es que por casi 2000 años, pues el primer día de la semana, el domingo, ha sido considerado como un día incluso de día libre, de feriado, un día donde las personas pueden descansar. Lastimosamente se ha tergiversado ese día y pues o ya no están descansando todos o simplemente lo utilizan para vacacionar, pero eso no podemos dejarlo influir dentro de la iglesia cristiana. La iglesia debe entender que el día del Señor, el día domingo es importante y debemos pues desligarnos de muchas cosas para poder estar en el día del Señor reunidos, así como ya en Hechos y en Corintios. En Corintios, pues vemos cómo los primeros días se reunían como iglesia, partían el pan, disfrutaban de la palabra, pues ofrendaban en la iglesia, cantaban en la iglesia, pues debemos separar ese día para tener alabanzas a nuestro Dios. Así que Dios los bendiga, familia. Les animo también, ya que estamos hablando del cuarto mandamiento, pues ver todos los mensajes de mediodía de esta semana para poder refrescarnos y entender el propósito de este mandamiento. Desde el día martes estamos hablando del cuarto mandamiento, así que les animo a ver, a revisar, a retroceder un par de mensajes de mediodía y entender que por qué como iglesia es importante reunirnos el domingo. Dios los bendiga, nos vemos en el próximo mensaje de mediodía.